Este sexto bit de nuestra serie sobre computación sostenible la vamos a dedicar a centros de datos energéticamente sostenibles. En primer lugar, consideramos que un centro de datos es una instalación física que contiene de forma centralizada recursos de almacenamiento, procesamiento y distribución de datos a los que se pueda acceder remotamente. Los centros de datos se planifican en un entorno controlado y optimizado para garantizar la seguridad de los datos, la eficiencia y disponibilidad permanente de los servicios que presta, que consisten en procesamiento en la nube, acceso fiable a la información a través de redes, etc., y la minimización de los efectos medioambientales. Pueden ser de distintos tamaños, desde pequeñas instalaciones con solo unos pocos servidores hasta grandes complejos que ocupan miles de metros cuadrados y albergan cientos o incluso miles de servidores. Son los que se denominan hipercentros de datos. Deben estar equipados con sistemas de alimentación ininterrumpida, UPS, sistemas de climatización, sistemas de seguridad física, sistemas de detección y extinción de incendios, así como con una infraestructura de red sólida para garantizar el funcionamiento seguro y continuo de los equipos y de las aplicaciones alojadas en ellos. En la actualidad, los centros de datos son fundamentales para el funcionamiento de aplicaciones en la nube, investigación científica y tecnológica, servicios de Internet, redes sociales, servicios virtuales y una amplia gama de otras actividades que dependen de infraestructuras informáticas para sus operaciones diarias. Como ejemplo, vamos a considerar el Centro de Supercomputación de Barcelona, BSC, o Centro Nacional de Supercomputación, ubicado en el campus norte de la Universidad Politécnica de Barcelona. La serie de supercomputadores del Centro de Supercomputación de Barcelona genéricamente se denomina Mare Nostrum y desde su cuarta versión, el Mare Nostrum 4 de 2017, ha sido el supercomputador más potente de España. Se encuentra en un recinto totalmente acristalado, ubicado en el interior de un antiguo templo, siendo considerado por ello como el supercomputador más bello del mundo. La versión Mare Nostrum 4 ocupa una superficie de unos 800 metros cuadrados, siendo capaz de ejecutar teóricamente unos 14.000 billones de operaciones con números reales por segundo, es decir, 13,9 petaflops. En las listas del Top 500, que contienen los 500 supercomputadores más potentes del mundo y cuya lista se actualiza 2 veces al año, figuran los recursos del Centro de Supercomputación de Barcelona de la siguiente manera. Concretamente, en la lista de noviembre del 2022 aparece en la posición del Top 500 el 88. El Top 500 también incluye una lista ordenada de los 500 ordenadores, pero por eficiencia energética. El Mare Nostrum 4, en la lista mencionada, ocupaba la posición 117. El número de procesadores o núcleos que contiene es de 153.216. El rendimiento computacional pico es de 10,23 y el rendimiento computacional máximo de 6,47, en ambos casos petaflops. La potencia energética que necesita para su funcionamiento es de 1,63 megavatios y su eficiencia energética, es decir, el número de flops por segundo que se pueden ejecutar por vatios, es de 3,965 gigaflops vatio. En la parte inferior de la imagen tienen el enlace donde pueden encontrar estos datos. Por otra parte, en el año 2024 se inauguró el Mare Nostrum 5. Ocupa unos 800 metros cuadrados y contiene unos 160 kilómetros de cables de interconexión. Todo lo necesario para el funcionamiento del Mare Nostrum 5, refrigeración, transformadores eléctricos, etc., ocupa unos 2.000 metros cuadrados. Teóricamente puede realizar hasta 265.000 billones de operaciones con números reales por segundo, es decir, 265 petaflops. Dispone de 165.888 unidades de procesamiento o núcleos trabajando en paralelo. La memoria masiva contiene 248 petabytes en disco y 402 petabytes en cintas,
con tiempos de lectura-escritura de 1,6 y 1,2 terabytes por segundo. El costo del Mare Nostrum 5 es de 151,4 millones de euros. En la siguiente tabla, en la última columna, tienen las características del Mare Nostrum 5. Como se puede apreciar, ha escalado con respecto al Mare Nostrum 4 de la posición 88 del top 500 a la posición 8. Y en cuanto a consumo energético, en el Green 500, ha ascendido nada menos que de la posición 117 a la 6. En cuanto a las aplicaciones del Mare Nostrum 5, podemos citar que ofrece un amplio abanico de posibilidades en investigación sobre el clima, inteligencia artificial y medicina, entre otros campos. Uno de los ámbitos más relevantes de este supercomputador es realizar gemelos digitales, es decir, réplicas virtuales de objetos, procesos o sistemas del mundo real. Con un gemelo digital es posible analizar, simular o predecir el comportamiento del sistema al que simula. En medicina, pueden reproducir procesos biológicos y enfermedades y explorar tratamientos y medicamentos personalizados. Según palabras del profesor Mateo Valero, director del centro, el gran reto es hacer el primer gemelo digital del cuerpo humano. El primer gemelo digital ampliamente difundido de un órgano fue el corazón. En efecto, a partir de imágenes de resonancia magnética y algoritmos desarrollados por Siemens, se simula el proceso fisiológico del corazón real, permitiendo así realizar proyecciones virtuales para predecir la respuesta del órgano a un tratamiento antes de su intervención. Infraestructura de los centros de datos. Requieren unas instalaciones muy precisas y costosas de climatización. La mayor parte de la energía disipada por los distintos equipos es en forma de calor y hay que mantener una temperatura constante para su adecuado funcionamiento. También se requiere una adecuada instalación de agua, ya que la climatización con frecuencia necesita de este elemento. El Mare Nostrum 5 usa un sistema de refrigeración por agua cerrado, lo que es mucho más eficiente que los métodos tradicionales de refrigeración por aire. El consumo energético y mantenimiento de un centro de datos es complejo y costoso. Concretamente, en el caso del Mare Nostrum se invierten 56 millones de euros anuales para cubrir los costos de consumo energético y su mantenimiento, gastos de funcionamiento, refrigeración, actualizaciones y reparaciones eventuales. Los centros de datos son la columna vertebral de Internet y por lo tanto del mundo digital que en la actualidad y poco a poco con más fuerza gobierna la vida de las personas. En los centros de datos se almacenan enormes cantidades de datos que son críticos para el desarrollo de las funciones diarias de los consumidores, de las empresas y de las administraciones públicas. Según las previsiones realizadas por Andrae en el año 2019, en el año 2025 el consumo de los centros de datos representará nada menos que el 18% del consumo total de las TIC y en el 2030 subirá al 34%. Como consecuencia, para reducir el consumo de las TIC hay que considerar el de los centros de datos, lo cual es el objetivo final de este vídeo. En la siguiente imagen se presentan las estimaciones hechas por Andrae que he citado anteriormente. En primer lugar, en la curva azul se tiene la evolución del tráfico de Internet global de los centros de datos y se representa en zettabytes por año. Hay que recordar que z quiere decir 10 elevado a 21, es decir, 1000 trillones. En la curva roja se tiene la evolución del número de computaciones en bits. Para el año 2030 se prevén del orden de 2 cuatrillones de bits. Y por último, en la línea verde se representa la evolución del uso de electricidad en teravatios por hora. Recordar que un tera es un billón, es decir, son 1929 billones de vatios por hora. Energía de los centros de datos. En este esquema tratamos de representar en qué se invierte la energía eléctrica de entrada en un centro de proceso de datos. Por una parte tenemos el consumo de los equipos de tecnologías de información y de comunicaciones, los servidores, equipos de comunicaciones, etc. Y por otra parte tenemos el consumo de la infraestructura no TIC,
que básicamente son consumos en climatización, iluminación, transformadores de energía, etc. Toda esta energía se disipa en forma de calor que se lleva hacia el medio ambiente. Obviamente, la energía total de entrada se invierte en los sistemas TIC y en los sistemas no TIC, ENT. Se definen dos parámetros interesantes para evaluar la eficiencia energética de los centros de datos. Por una parte está el PUE, que mide la eficiencia de la infraestructura del centro de datos, y por otra parte tenemos la eficiencia de la infraestructura del centro de datos, DCIE. Pero veamos con más detalle a qué hacen referencia estos dos parámetros. La eficiencia del uso de energía, o PUE, mide el aprovechamiento energético de los centros de datos. Compara el total de la energía consumida con la cantidad de energía consumida específicamente por los equipos TIC. Obsérvese que el segundo término de esta expresión representa la energía no TIC frente a la energía TIC, es decir, representa las pérdidas de energía en las instalaciones. Lo ideal es que este término sea cero, con lo cual el PUE se aproxime lo máximo posible al valor de 1. El otro parámetro es la eficiencia de la infraestructura del centro de datos, o DCIE, y es el porcentaje de la energía consumida por las TIC con respecto a la energía total consumida, y se suele expresar en tanto por ciento. Pero veamos a continuación algunos ejemplos reales de la eficiencia energética de centros de datos. En Estados Unidos, en el año 2020, el valor medio de la eficacia de sus centros de datos era de 1,59. Es decir, la energía perdida equivalía a un 59% de la energía TIC consumida por el propio centro de datos. El DCIE era del 62,89%. Esto representa el porcentaje de la energía aprovechada por las TIC. El 37% restante, hasta llegar al 100%, son pérdidas. El Mare Nostrum 5 se ha diseñado para obtener un PUE de 1,08, es decir, solo el equivalente al 8% de lo consumido en TIC se dedica a gastos adicionales, a pérdidas en refrigeración, etc. En los centros de datos de Google en el periodo 2023-2024, en verano el PUE era de 1,1 y en invierno de 1,08. Recordad que cuanto el PUE sea más próximo a 1, más eficiente energéticamente es el sistema. En la comunidad científica y tecnológica, dentro del ámbito de las TIC, se considera que los centros de datos con un PUE menor del 1,2 son muy eficientes. Los de 1,5 a 2 eficientes, los de 2 a 1,5 medios, los de 2,5 a 2 ineficientes y los que están por encima de 3 muy ineficientes. Existen diversas políticas de centros de datos para mejoras del medio ambiente y que enumeramos en el vídeo anterior, que recordamos a continuación. Por ejemplo, hacer que los servidores y equipos que no estén en uso en un momento dado entren en estados de reposo o de hibernación. Otra técnica es migrar las aplicaciones a los equipos de menor consumo, siempre que cumplan con los tiempos de respuesta requeridas. Vimos con cierto detalle que en general, cuanto mayor velocidad, es decir, para tiempos de respuesta menores, se consumen muchos más recursos energéticos. Otra política de gran interés es ubicar los centros de datos próximos a lugares donde se generan energías limpias o renovables. Este es el caso de los hipercentros de Google, Microsoft o Amazon, por ejemplo. Las propias grandes empresas están instalando sus propios generadores de energía, de forma que tienden a que el 100% de la energía que utilizan sea renovable. Incluso los excedentes de la energía producida por sus medios propios la venden a las redes públicas. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de centros de datos de Google muy eficientes. En primer lugar, tenemos el centro de Google en Oklahoma, que está allí ubicado porque es muy ventoso y por tanto pueden obtener energía renovable de los aerogeneradores. Este centro consume una potencia de 225 megavatios y tiene un PUE de 1,09, es decir, excelente desde el punto de vista de consumo energético. Otro ejemplo son los centros de Google en Bélgica, que utilizan tanto aerogeneradores como
placas solares para sus instalaciones. Aquí tenemos otro ejemplo de Google en Dinamarca que consume 55 megavatios y que se abastece a través de paneles solares. Un ejemplo muy notable lo constituye el centro de Google en Hamina, en Finlandia, que se ha instalado en una antigua fábrica de papel. Hay que recordar que, según he comentado anteriormente, la climatización en los centros de datos es muy crítica y su funcionamiento requiere un gran consumo energético. Al ser Finlandia un país nórdico, el coste de la climatización es mucho más bajo que en países más cálidos. Este centro utiliza el agua del gélido mar del Golfo de Finlandia para refrigerar todas sus instalaciones. El PUE en abril de 2024 era de 1,09. Esta foto corresponde a una ampliación realizada en Hamina, constituyendo un segundo centro de datos que tuvo un coste de 672 millones de dólares. Esta imagen representa un sistema de refrigeración del centro de datos de Changhua, en Taiwán. Una cuestión interesante es decir que los sistemas de refrigeración, tal como ocurre en el Mare Nostrum 5, utilizan agua, siendo un parámetro de gran interés a estudiar el consumo de agua por parte de los centros de datos, que también tiene un impacto en el medio ambiente. Google, en la página web cuyo enlace indicamos en la parte inferior de esta imagen, proporciona una evolución del PUE a lo largo de los años. Como se puede apreciar, el PUE desde el año 2010 hasta el 2022 ha bajado del orden de 1,2 a 1,10, lo cual convierte a Google como una de las empresas más eficientes energéticamente dentro del ámbito de las TIC. Por citar otro ejemplo, me voy a referir al proyecto NATIC de Microsoft. Este proyecto consistía en sumergir durante 2 años, concretamente del 2018 a 2020, 864 servidores en un contenedor similar a un submarino. Este centro se ubicó en las Islas Orcadas, en el norte de Escocia. Allí las aguas son muy frías y, además, allí el centro sumergido se abastecía de electricidad al 100% de energía eólica, solar y marina, obtenida en las cercanías, y no contaba con refrigeración activa. En estas imágenes podemos ver el contenedor que contenía los servidores y, en esta otra foto, dicho contenedor sumergido. Como resultado del proyecto NATIC de Microsoft, se puede decir que los servidores experimentaron una tasa de fallos 8 veces inferior a lo esperado en un centro de datos convencional, gracias, entre otras cosas, a la atmósfera de nitrógeno empleada en la cápsula sellada. El centro de datos se rescató del fondo marino cubierto de algas, percebes y anémonas. Lo más importante es que se concluyó que el futuro de los centros de datos bajo el mar es fiable, práctico y sostenible. Como conclusiones generales de este vídeo y los anteriores sobre sostenibilidad de las TIC, podemos decir que se estima que en el año 2030 las TIC gastarán aproximadamente el 13% de la electricidad mundial y para el 2050 el consumo de los centros de datos será unas 3 veces mayor que la cantidad total de energía generada en Japón. Hay establecidos hitos que hoy día son inalcanzables debido a las extraordinarias necesidades de cómputo y de energía requeridas. El consumo de energía debe considerarse por científicos, ingenieros y fabricantes como una medida de prestaciones tan importante como el rendimiento computacional. Por un lado, hay razones medioambientales y económicas, pero también la necesidad de mejorar la autonomía de los dispositivos que utilizan baterías. La reducción del consumo energético en el ámbito de las TIC es una cuestión trascendental y debe ser afrontada desde muy diversos ámbitos: ingeniería de computadores, ingeniería del software, enseñanza, etc. Y trabajar hacia un equilibrio entre innovación y sostenibilidad. La sociedad debe estar informada de que el uso de las TIC, sea cual sea su forma, lleva implícito un consumo energético y hacerlo de forma razonable. Hay sencillos procedimientos y técnicas aplicables para reducir el consumo, a las que deberían acostumbrarse todos los usuarios. Todos debemos contribuir desde nuestros respectivos ámbitos al reto de lograr la sostenibilidad de nuestro planeta. Muchas gracias
por todas sus atenciones.